El espectro maldito del lobisomen, escalofriantes secretos en la Facenda Prohibida. Las leyendas de la Facenda Prohibida nunca morían, y aquella noche la luna llena brillaba como un ojo vengativo en el cielo. Vicente, un joven de 25 años, vivía en un pequeño pueblo rural en México, donde los susurros de antiguas historias corrían como un viento helado. Allí se decía que un espectro maldito, la temible criatura conocida como el lobisomen, acechaba en las sombras, sediento de venganza. A pesar de su juventud, el peso del mundo y las responsabilidades sobre sus hombros aplastaban su aliento. Tras la muerte de su padre, ahora debía cuidar de su madre y su hermana menor. La pobreza era su compañera constante y lo empujaba a aceptar trabajos arriesgados de vecinos que ocultaban oscuros secretos. Esa noche, Vicente entró en la taberna local, donde la gente charlaba entre risas nerviosas y copas de mezcal. Sin embargo, entre murmullos de risas, lo que escuchaba eran ecos de un profundo terror. Hombres robustos, con miradas furtivas, evitaban la conversación sobre la facenda. Desaparecieron personas, nadie vuelve, decía uno, mientras su voz temblaba. Vicente sintió un escalofrío que recorría su cuerpo y le erizaba los pelos. El aullido del viento parecía entrelazarse con las historias de aquellos que nunca regresaron. Su corazón latía rápido, como si un aviso interno le gritara que se alejase. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Decidido a desentrañar la verdad, Vicente regresó a su hogar. Su madre lo esperaba, los ojos llenos de preocupación. ¿Has oído las noticias, Vicente? No puedo soportar otra desaparición. Ella, con voz temblorosa, le imploró que se mantuviera alejado de la facenda. Pero el impulso de investigar lo consumía. Esa noche salió al campo, donde la oscuridad parecía devorar cada rayo de luz. Las sombras lo devoraban. Con cada paso hacia la facenda, el aire se tornaba más pesado y un silencio escalofriante lo rodeaba. Al llegar a la entrada de la facenda, Vicente sintió como si el tiempo se detuviera. Las garras de sus miedos lo azotaban, mientras el viento aullaba entre los árboles como un lamento perdido. Marcas extrañas, como signos de advertencia, decoraban los troncos, y Vicente comprendió que no estaba solo. Lagrimones de sudor frío corrían por su frente mientras escuchaba un ruido detrás de él. Un aullido desgarrador reverberó en la oscuridad, paralizándolo. Su aliento se detuvo, convirtiéndose en un eco de terror. Antes de que pudiera retroceder, una sombra pasó veloz por su costado. Algo había cruzado su camino. Miró hacia la facenda y el temor se apoderó de él. La luna llena iluminaba la escena, y Vicente se sintió más pequeño que nunca. Sin un plan claro, con pasos temblorosos, sabía que detrás de cada árbol, detrás de cada sombra, la verdad lo esperaba. Si el sheriff sabía algo, o si los hombres de la taberna guardaban secretos, Vicente estaba decidido a abrir esa puerta cerrada. Pero, en su corazón, el verdadero horror comenzaba a revelarse. ¿Qué conexión había entre estos misterios y su pueblo? Su vida estaba por cambiar, y la pregunta que se disolvía en el aire era, ¿quién sería su siguiente víctima? Vicente respiró hondo para calmar su agitación, pero el aire era espeso y frío, impregnado de un olor a descomposición que le revolvía el estómago. Con cada paso que daba, sus instintos le gritaban que retrocediera, que la curiosidad podía costarle la vida. Sin embargo, un impulso inexplicable lo mantenía allí, en el umbral de lo desconocido. Aquella casa abandonada, cubierta de hiedra y maleza, le parecía un laberinto de secretos oscuros, como si cada grieta y cada sombra guardaban historias de aquellos que habían desaparecido. Un escalofrío recorrió su espalda al escuchar un susurro casi inaudible, como el eco lejano de un lamento humano.
Vicente se detuvo, el corazón desbocado. ¿Es alguien?, pensó. Se asomó, intentando distinguir alguna figura entre la neblina, pero lo único que vio fue la oscuridad, densa y aplastante. Decidido a no dejarse vencer por el miedo, dio un paso hacia la puerta, llena de manchas y hongos. La madera crujió, como si la facenda misma lo estuviera advirtiendo. Con un empujón, la puerta se abrió, revelando un vestíbulo polvoriento. El silencio era abrumador. El aire casi parecía contener el aliento. Vicente dio un paso al interior. Mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra, logró distinguir muebles cubiertos de sábanas desgastadas, un reflejo de un pasado olvidado. En un rincón, una mesa aún sostenía un viejo retrato enmarcado, el vidrio roto. Se acercó y con manos temblorosas destapó la pintura. La imagen de una familia sonriendo lo miraba. Sin embargo, había algo perturbador en sus ojos, un brillo que parecía advertirle de un peligro inminente. Vicente se apartó rápidamente. Un ruido proveniente del fondo de la casa heló su sangre. Era un rasguño, como si algo o alguien intentara escapar. Vicente tragó saliva, su mente se llenaba de imágenes grotescas de lo que podría estar acechando en la oscuridad. Se armó de valor y avanzó hacia la fuente del sonido, dispuesto a descubrir la verdad detrás de los misterios de la facenda. Mientras caminaba, el aire se tornó más denso, cargado de un silencio inquietante, solo roto por su respiración entrecortada. Las paredes parecían susurrarle secretos, como si tuvieran vida propia. En una esquina estrecha, encontró una puerta entreabierta. La luz de la luna se filtraba débilmente a través de las rendijas, y Vicente sintió la necesidad de entrar. Abrió la puerta lentamente, revelando una habitación en ruinas, llena de objetos desgastados por el tiempo. En el centro, un altar rudimentario, cubierto de velas derretidas y flores marchitas, lo dejó sin aliento. Pero lo que más le afectó fue la presencia palpable en el aire. Algo maligno se ocultaba en esa habitación. Vicente dio un paso atrás, casi huyendo, cuando un gruñido profundo resonó detrás de él. Se dio vuelta y para su horror, un par de ojos brillantes lo observaban desde las sombras, ávidos. La criatura estaba ahí, confirmando todas sus peores pesadillas. Un aullido colmó la habitación. No era solo el lamento de un lobo, era un llamado, y Vicente supo que no estaba solo como había pensado. Con el corazón en la garganta, Vicente retrocedió intentando encontrar la salida, pero lo que lo había estado acechando ya estaba delante de él, listo para acabar con su búsqueda de verdad. En ese momento, Vicente comprendió que había despertado algo mucho más grande y más aterrador de lo jamás imaginó. Cuando la luna llena iluminó el rostro de la criatura, Vicente sintió que su aliento se detenía. Sabía que tenía que luchar o morir, pero los secretos de la facenda no le permitirían salir tan fácilmente. ¿Cambiaría su vida para siempre o se convertiría en la próxima historia de terror susurrada en la taberna? Vicente sintió cómo la adrenalina corría por sus venas. La criatura, con sus ojos centellantes y fauces amenazadoras, se acercaba lenta pero decididamente. No había más tiempo para dudar. Su mente estaba en caos, divagando entre la necesidad de escapar y la intriga que lo mantenía atado a aquel lugar maldito. Un instinto primal lo empujaba a retroceder, pero las piernas le respondían cada vez más lentamente. Desvió la mirada de la criatura, buscando una salida. Alrededor de él, los objetos de la habitación parecían cobrar vida, susurros antiguos llenaban el aire, pidiéndole que se quedara, que escuchara. Vicente luchó contra la tentación, no podía perderse en las sombras de esa casa. Recordó su objetivo, descubrir la verdad detrás de la facenda. No puedo dejar que eso me atrape, pensó, asustado pero decidido. El grupo de sombras se aproximaba, un aliento fuerte y hediondo llenaba el espacio entre ellos. Vicente giró de nuevo hacia la puerta, su único camino de escape. Con un movimiento rápido se lanzó hacia la salida, pero la criatura fue más rápida. Un grito agudo resonó cuando su mano se cerró sobre su muñeca como un garfio. El agarre era frío, con una fuerza implacable que parecía absorber su energía.
«¡Suéltame!», gritó Vicente, tratando de liberarse, pero su voz resonaba en la habitación como un eco vacío. En ese instante, la luz de la luna iluminó brevemente el rostro de la criatura. Era una abominación, con rasgos de un lobo, pero una mirada humanoide, desesperada y llena de hambre. Con una determinación renovada, Vicente se zafó de su agarre y corrió. Un impulso lo llevó a atravesar la oscura habitación. Tuvo la sensación de que las paredes se cerraban a su alrededor, como si quisieran atraparlo. Las sombras parecían cobrar forma, configurando figuras aterradoras que danzaban a su alrededor. Al llegar al pasillo, sintió que la criatura lo seguía, su respiración entrecortada y rítmica resonando tras de él. Vicente se dio cuenta de lo que podría haber sido una salida cuando su mirada se detuvo en una puerta metálica al final del pasillo. Sabía que debía alcanzarla antes de que lo alcanzara a él. Los pasos de la bestia eran sutiles, pero estaban ahí, creciendo en intensidad. Una necesidad sobrehumana de escapar se apoderó de Vicente. Con cada paso, sus pensamientos se sumergían en la historia de la casa, en las leyendas de quienes desaparecieron sin dejar rastro. ¿Sería él el siguiente? ¿Se convertiría en parte de su pesadilla? Llegó a la puerta y la empujó con toda su fuerza. Era pesada, pero se tambaleó, abriéndose un poco. El viento aullaba en el exterior, como si la noche misma lo llamara. Vicente empujó con desesperación, pero en ese momento algo lo paró. La sombra de la criatura se proyectó contra la puerta, un recordatorio de que su tiempo se acababa. La puerta cedió, y Vicente saltó al exterior, sintiendo el aire frío de la noche cubrir su piel como un manto. Era libre, pero no sin riesgo. El rugido de la criatura resonó detrás de él, llenando el aire con una promesa de venganza. Sin embargo, al mirar atrás, Vicente sintió que no todo había terminado. Supo que la enfermedad que había despertado en la facenda no se iría tan fácilmente. Mientras corría hacia el bosque, una sensación de observarlo se apoderó de él. El susurro de voces lejanas le advirtió que el regreso era inevitable. Vicente se detuvo de golpe. Algo más lo estaba esperando en la oscuridad. En su pecho un frío familiar le recorría, y comprendió que la facenda había revelado más que su secreto, había marcado su destino. ¿Y si su búsqueda de la verdad era solo el inicio de una maldición que jamás podría escapar? Un fragmento de sombra se deslizó tras él, y la noche dio un giro escalofriante. ¿Podría Vicente encontrar refugio antes de que el verdadero horror se desatara? Vicente giró sobre sus talones, su corazón latía como un tambor en su pecho. La oscuridad lo rodeaba, impenetrable y opresiva. Los árboles se alzaban como guardianes siniestros, sus ramas nudosas parecían extenderse para atraparlo. La respiración de la criatura era una sinfonía aterradora, un recordatorio de su presencia cercana. No podía quedarse ahí. El bosque se convertía en una trampa, y en su mente los ecos de advertencias del pueblo resonaban. Cuidado con las bestias que merodean en la noche. Pero no era una bestia común, era un espíritu de venganza, una sombra alimentada por el miedo y la sangre. Vicente se adentró en el bosque, tratando de aprovechar la oscuridad como su aliada. Las hojas crujían bajo sus pies, cada paso era un grito en el silencio. Las imágenes de los antiguos relatos regresaban a él, historias sobre quienes habían intentado escapar, solo para ser devorados por la leyenda del lobisombre. No quería convertirse en uno de ellos. La noche se tornó más fría, y un suave murmullo surgió entre los árboles, como si la propia naturaleza hablara en advertencias. Vicente continuó su carrera, pero el aire frío pareció espesar, arrastrando su aliento lejos de él. Era como si los árboles estuvieran vivos, susurrándole al oído, presentándole visiones distorsionadas de lo que le esperaba. «Debo encontrar un refugio», pensó con desesperación. Sus ojos se movían entre las sombras, buscando alguna luz que le ofreciera seguridad. Recordó la leyenda de la casa, sobre un lugar donde una antigua familia había hecho un pacto oscuro. Tal vez había un vestigio de esos días oculto en el bosque, algo que le diera respuestas, o un lugar donde ocultarse. Se dejó llevar por un impulso, guiándose por el instinto.
Hubo un momento en que creyó que lo había logrado. Una pequeña cabaña apareció en medio de la negrura. Las paredes estaban desgastadas y cubiertas de musgo, pero ofrecía un atisbo de refugio. Vicente empujó la puerta, que se abrió con un quejido que resonó como un lamento. Una oscuridad densa lo envolvió al entrar, y el olor a humedad se mezcló con el metal oxidado. Las sombras se agazapaban en los rincones, observándolo. Sintió el frío calar en sus huesos, y aunque el temor lo dominaba, algo en su interior le decía que debía permanecer. Mientras exploraba la cabaña, encontró objetos antiguos que parecían contar historias de tiempos ya olvidados. Una foto en un rincón llamó su atención. Era una familia sonriente frente a la facenda, poderosa y bella, pero la mirada de los padres era sombría, como si portaran un secreto que los condenaba. Vicente sintió un estremecimiento recorrerlo. De pronto, un crujido resonó detrás de él. Vicente se giró, y la puerta que había dejado entreabierta se cerró con un estruendo. La habitación se volvió más oscura. Con un golpe helado de terror, se dio cuenta de que no estaba solo. Las sombras se movieron en el rincón, y una figura emergió ante él. Un espectro, semitranslúcido, con ojos llenos de dolor y desesperanza. Vicente sintió que su corazón se detenía. Podía percibir la historia de aquel ser, una vida marcada por la tragedia. ¿Por qué has venido?, susurró la figura, y su voz se escuchó como el eco de un grito ahogado. Vicente tragó saliva, no sabía si estaba ahí para ayudar o solo para ser otro más atrapado por la maldición. Busco respuestas, murmuró, temblando. Pero la sombra no respondió. En su lugar, un aterrador rugido se hizo eco en el bosque, resonando como un aviso de que el lobisombre aún lo acechaba. Vicente comprendió que cada decisión lo acercaba más a su destino. La criatura estaba cerca, y el verdadero horror del bosque aún no se había revelado. ¿Podría el espectro ayudarlo a descubrir el secreto que lo unía a la facenda, o lo condenaría a él también? La noche estaba lejos de terminar, las sombras danzaban, lo atrapaban. Vicente estaba a un paso de la verdad, pero el tiempo se extinguía. ¿Podría enfrentarse al horror que lo aguardaba? Vicente se quedó paralizado, fijando su mirada en el espectro que flotaba ante él. La figura etérea se movía con gracia, a pesar del soporífico horror que irradiaba. Su rostro mostraba facciones de una tristeza profunda, como si la eternidad hubiera desgastado su alma. Vicente quería gritar, pero el terror le había robado las palabras. ¿Quién eres?, logró preguntar con una voz temblorosa. El espectro se acercó un poco más, sus ojos brillaban con una intensidad que lo atravesaba. «Soy una de las almas perdidas de esta facenda», respondió con un susurro gélido que parecía atravesar el aire frágil de la cabaña. «Aquí los pactos se pagan con sangre, y el lamento nunca cesa». Vicente sintió un escalofrío recorrer su espalda. La leyenda del lobisombre no era solo un cuento de viejas, sino una verdad aterradora. ¿El lobisombre está aún en este bosque?, preguntó, buscando respuestas entre la penumbra. Él nunca se va, la sombra reveló, sus labios se curvaron en una triste mueca. Su hambre es insaciable, te busca y quiere más de lo que imaginas. Sin poder contenerse, Vicente dio un paso atrás. Su mente era un torbellino de imágenes horribles, de una bestia acechando en la oscuridad. ¿Qué debo hacer para escapar? ¿Cómo puedo dejar este lugar sin ser atrapado? Lo que busques se encuentra en la verdad, comenzó el espectro, antes de que un aullido desgarrador resonara desde afuera, haciendo crujir la madera de la cabaña. Vicente sintió el eco del grito meterse en sus huesos, y un sudor frío empapó su frente. «Debes irte ahora», insistió la figura espectral, su voz ahora tomando un tono urgente. «No puedes quedarte, no una noche más». Pero Vicente estaba atrapado, su curiosidad lo mantenía en el lugar. «¿Cómo? No sé hacia dónde ir», gritó casi suplicante. El espectro pareció diluirse en la neblina, sus palabras resonaron como un eco distante. «El sacrificio es la clave», murmuró, y en un instante la figura se desvaneció, dejando a Vicente solo en la oscuridad aplastante.
Corrió hacia la puerta, pero ésta permanecía cerrada, como si hubiera cobrado vida propia. La presión del terror rebosaba en su pecho. El lobisombre estaba cerca. Vicente lo sentía. El aire se tensaba con cada segundo. De repente, un golpe sordo retumbó en la pared trasera de la cabaña, seguido de un rasguño. Vicente giró en dirección al sonido, y su corazón casi se detiene. Un par de ojos brillantes lo miraban desde la hendidura del umbral. Era la bestia, visible y amenazante, con colmillos que relucían como dagas en la penumbra. «No puedo morir aquí», murmuró Vicente para sí mismo. Su mente correteaba a 1000 por hora. Recordó las historias de los ancianos sobre la luz que protegía a los que estaban en peligro. Fue entonces cuando se acuerda de una vela, un objeto olvidado en una esquina de la cabaña. Antes de que el terror lo dominara por completo, se lanzó hacia la mesa, buscando en la oscuridad. Mientras luchaba por encender la vela, los rasguños se intensificaron, la puerta se estremecía y el aullido resonaba en sus oídos como un tambor furioso. Vicente sentía cómo un pánico helado lo abrazaba. Finalmente, con un chispazo, la mecha se encendió, proyectando un tenue resplandor que luchaba contra la oscuridad. Vicente se giró, la luz reveló parcialmente la figura en la entrada. Sus ojos aún ardían con sed de sangre. «Esto no es suficiente», pensó Vicente mientras sentía que la sensación de inminente fatalidad lo invadía. El espectro había mencionado un sacrificio. Sus sentidos se agudizaron, y la revelación chocante lo golpeó. ¿Debería ser él la ofrenda? ¿O había algún otro secreto que aún le era desconocido? Mientras esperaba que la criatura atravesara el umbral, Vicente dio un paso hacia atrás, sintiendo cada vez más la presión de su decisión. ¿Sería su sacrificio la clave para terminar con su tormento, o la peor de sus elecciones? Con el lobisombre al otro lado, el tiempo se estaba agotando. La noche seguía siendo su enemiga, y el verdadero horror recién comenzaba. Vicente sintió el aire enrarecido como una mano helada alrededor de su garganta. La luz de la vela temblaba, tratando de mantenerse firme ante el viento que se colaba por las hendiduras de la cabaña. La criatura, al otro lado de la puerta, un oscuro archipiélago de sombras, aguardaba pacientemente como un depredador acechando a su presa. El terror chisporrateaba a su alrededor en cada rincón sombrío. Las palabras del espectro resonaban en su mente. El sacrificio es la clave. Vicente sabía que debía actuar, pero no había tiempo. La bestia empezó a rasguñar la puerta con ferocidad, y el sonido del clavo desgastándose resonaba como una sentencia de muerte. Cada rasguño era un recordatorio escalofriante de lo cerca que estaba el fin. ¿Qué había dicho el espectro? ¿Encontrar la verdad? Mientras su corazón latía con la rapidez de un tambor, Vicente recordó. La facenda, su historia, las almas que estaban atrapadas. Esto no solo era su terror, era un ciclo, un tormento que había consumido a otros antes que él. ¿Acaso todos habían servido de sacrificio? ¿Había alguna esperanza escondida en esta maldición? La oscuridad parecía alargarse, susurrándole al oído. Vicente se agachó, palpando el suelo frío, en busca de algo que pudiera utilizar. Su mente giraba, buscando una solución. En el rincón, un viejo cuchillo de la casa. Su tarea era proteger, pero ahora era una posible salvación. Con los ojos aún fijos en la puerta, lo agarró con fuerza. De repente, un aullido desgarrador, lleno de rabia y dolor, sacudió la estructura de la cabaña. Vicente dejó caer la vela, la llama luchando por mantenerse mientras rodaba. La oscuridad pareció tomar vida propia. Cuando una sombra se deslizó bajo la puerta, bailando y burlándose de su vulnerabilidad, no era solo un lobisombre, era una pesadilla encarnada. «Debo salir de aquí», pensó, el cuchillo en una mano y el miedo en la otra. Vicente se obligó a girar el pomo, la puerta chirrió ominosamente. Aún así, la bestia no había entrado aún. Estaba esperando, quizás disfrutando el momento de terror que él mismo había creado. El frío abrumador de la noche caía sobre él cuando, al abrir la puerta, sintió el embate del viento. La luz de la luna iluminaba el bosque, pero sus sombras parecían vivir en un mundo aparte.
Vicente pudo ver por primera vez al lobisombre en toda su plenitud, una figura alta, peluda, con ojos como brasas que derretían la razón. Su aliento era un vaho oscuro y maloliente. Y entonces Vicente comprendió. La criatura no solo buscaba su carne, sino que deseaba algo más profundo, un vínculo, un antiguo pacto que lo unía a esta tierra maldita. La bestia quería que Vicente lo eligiera, que lo invocara, la sangre en la tierra, el sacrificio del que hablaba el espectro, la verdad encerrada en sus propias decisiones. «¡No te perteneceré!», gritó Vicente, agitando el cuchillo en un gesto desafiante. Pero la criatura se rió, una risa gutural que reverberó en el bosque, haciendo que las hojas temblaran. Vicente sintió que el miedo lo consumía, pero también una llama de lucha comenzaba a arder dentro de él. Una idea hazaña surgiría de lo oscuro. Mientras la criatura avanzaba, Vicente buscó otra forma de hacer un sacrificio, uno que pudiera romper la maldición. Lo que había estado oculto en la historia de la facenda podría ser la respuesta. «Ya no seré un cordero», pensó, retrocediendo unos pasos. Llevando el cuchillo hacia su propia mano, se preparó para el peor de los sacrificios. Pero antes de que pudiera hacer nada, la presencia del espectro lo envolvió de nuevo, con una voz que resonó con la urgencia de su propia supervivencia. «Escoge tu verdad, Vicente», susurró la sombra, ahora más clara en el aire. «¿Sangre por sangre o liberación por sacrificio?». La criatura se detuvo un momento, como si se detuviera a esperar el desenlace, y en ese instante suspendido, Vicente presenció las miradas de todas las almas condenadas que habían sido devoradas por el lobisombre. El terror lo abrazó nuevamente, pero esta vez también había un destello de esperanza. Era su momento, la pregunta pesaba en el aire. ¿Qué verdad elegiría? ¿La sangre de su propia carne o el sacrificio de su esencia, de su libertad? Con el cuchillo brillando en la luz de la luna, Vicente tomó una decisión de vida o muerte. Alcé la mirada hacia la bestia y un grito ensordecedor surgió de sus pulmones, invocando a los perdidos. Pero, con una resolución que apenas comprendía, Vicente supo que necesitaba más que valor, debía enfrentarse al horror en una forma que nunca había imaginado. El sacrificio no solo sería físico, sino también una prueba de voluntad. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor con un nuevo fervor, y la noche, que antes había sido su más feroz enemiga, ahora se convertía en su aliada. El silencio se hizo profundo en la cabaña una vez más, mientras Vicente se preparaba para su elección definitiva. Pero el lobisombre no se rendiría tan fácilmente. Lo que vendría a continuación, Vicente nunca lo soñó, ni en sus peores pesadillas. La cabaña crujió bajo la creciente tensión, y su destino quedó colgando en el aire nocturno. La verdad estaba a punto de revelarse, pero el verdadero horror acechaba más allá de la sombra del lobisombre. Vicente sintió cómo la atmósfera se cargaba de una energía indescriptible. Las sombras danzaban, guiadas por una fuerza oscura más allá de su comprensión. El lobisombre, con sus ojos ardientes, se mantuvo firme. No había prisa, no había lugar para la compasión. La criatura parecía deleitarse con el miedo que emanaba de Vicente, un banquete de terror que lo alimentaba. El sacrificio que Vicente había pensado, la sangre por sangre, eso no era lo que la criatura deseaba. La liberación, el pacto del que había hablado el espectro, era lo que lo atrapaba. Vicente se sentía atrapado en un juego macabro, donde cada movimiento se convertía en un paso más hacia la perdición. ¿Te atreverás a elegir? La voz del espectro resonó en sus oídos. Ante él, lo que parecía ser un camino oscuro se extendía, cargado de posibilidades aterradoras. Vicente sabía que debía actuar, pero sus manos temblaban. El cuchillo ya no era solo una herramienta, sino un vínculo entre su vida y toda la condena que había padecido la facenda. «¡No soy un sacrificio!», gritó, la voz llena de una rabia renovada que hizo eco en el bosque.
Cierto terror le recorría el cuerpo, pero al menos el miedo se transformaba en fuerza. Entonces, Vicente empezó a recordar las historias contadas por su abuela. Había algo más en su sangre, en la historia de su familia, que podía ser la clave. Sin pensarlo, Vicente se sumergió en sus recuerdos, buscando fragmentos de lo que podía liberar a los atrapados en esta maldición. «Los grimorios», murmuró. Había uno en la biblioteca de la fazenda. Las leyendas hablaban de una antigua forma de ritual, un sacrificio que conectaba a las almas con la tierra misma. Podía ser la única salida, tal vez un sacrificio de voluntad. Con cada instante, el lobisombre se acercaba más, su aliento helado recorriendo la piel de Vicente. La criatura parecía anticipar cada palabra que brotaba de su aprensión. Vicente se pegó a la idea de correr hacia la biblioteca, a buscar el libro que podría revelar el secreto de la liberación. Cada paso hacia ella era un acto de desafío. Sabía que el tiempo se estaba acabando. El temor empezaba a apoderarse de él nuevamente, así que decidió hacer algo drástico. «Voy a romper este ciclo». Con una velocidad desesperada, Vicente comenzó a correr hacia la dirección de su pasado. Atravesar la cabaña era un laberinto de oscuridad y agonía, pero el eco de sus propios gritos lo guiaba. Mientras corría, la cabaña parecía estrecharse a su alrededor, las paredes cerrándose como si la misma casa hubiese cobrado vida, protegiendo sus secretos. Vicente sintió el aire frío de la noche balanceándose en su pecho, mientras el impulso de la bestia lo alcanzaba. Podía sentir la sombra a sus espaldas, la bestia a punto de devorarlo. Tratando de tranquilizarse, Vicente finalmente vislumbró la biblioteca. La puerta de madera crujió, sus bisagras lamentándose con cada movimiento. Con el lobisomem a solo unos pasos detrás, Vicente se precipitó hacia adentro, cegado por una determinación desesperada. Buscó entre los estantes, pasando las manos por los libros, llenos de polvo y olvido. Entonces sus dedos tocaron un objeto frío, un grimorio encuadernado en cuero negro. Con un nudo en la garganta, lo levantó, sintiendo cómo la energía del libro parecía vibrar con su toque. El suyo, un sacrificio de verdad. Las páginas estaban manchadas con lo que parecía ser sangre, una advertencia sobre el poder de las palabras. Las leyendas susurraban promesas y maldiciones. Debía elegir. Fue en ese instante que la luz de la luna reflejó un pasaje específico en el libro, un ritual, un sacrificio de voluntad que para ser efectivo necesitaría la invocación de los nombres de aquellos que habían perdido su camino. El sacrificio más grande no era su propia sangre, sino su memoria, las memorias de aquellos atrapados como él. Vicente sintió el peso de todos los que habían sido condenados, sabía que debía invocarlos. Pero, ¿podría hacerlo sin perderse en la oscuridad que había devorado a tantos? Al sentir esta conexión, se dio cuenta de que la sombra del lobisomem había entrado a la biblioteca, su risa resonando mientras se acercaba. Vicente se sintió pequeño y vulnerable, pero comenzó a murmurar los nombres que resonaban en su mente, comenzando con el nombre de su abuela, quien le había enseñado sobre el poder de los espíritus. «Yo te invoco», gritó, sus palabras temblorosas llenas de determinación. Y mientras la cabaña vibraba a su alrededor, Vicente supo que la respuesta se encontraba en enfrentar la sombra que había perseguido a su familia por generaciones. La noche no iba a dejar que su legado escapara tan fácilmente. Mientras pronunciaba las palabras, un oscuro susurro lo invadió, y Vicente se dio cuenta de que el verdadero horror no solo era el lobisomem, sino lo que podría desatar si fallaba. Las sombras empezaron a cobrar vida, y con cada nombre que decía, un hilo de esperanza y desesperación se entrelazaba. Vicente no podía dar marcha atrás. El sacrificio se había convertido en el enfrentamiento definitivo, tanto para él como para los que habían sufrido a causa de este terror ancestral. ¿Sobreviviría su propio sacrificio o se perdería en la oscuridad? Las luces comenzaron a parpadear, y en el caótico giro de su destino, Vicente sintió que se acercaba un desenlace, no solo de él, sino de la fazenda entera.
Vicente sintió cómo el aire se volvía espeso, casi tangible, a medida que los ecos de su invocación resonaban a través de las paredes centenarias de la biblioteca. Las sombras, antes contenidas, parecían cobrar vida, danzando frenéticamente en la penumbra, como si celebraran la liberación de los nombres olvidados. Pero por dentro, él temía que esos mismos nombres pudieran condenarlo aún más. «¡Dame fuerza!», gritó, su voz compitiendo con el rugido del lobisombre. La criatura se cernía detrás de él, los ojos rojos como brasas, llenos de una curiosidad inquietante. Cada aliento helado que exhalaba desgarraba el ambiente, convirtiendo el aire en un cóctel de pánico y desesperación. Vicente continuó invocando nombres, uno a uno, invocando a sus antepasados, a aquellos que habían muerto en ese bosque, atrapados en un ciclo de venganza. Juan, Isabel, Catalina. Cada nombre se convertía en un eco, un grito desgarrador por ayuda. A medida que pronunciaba, cada sombra parecía hacerse más tangible, empezando a fijarse en el suelo, al mismo tiempo que el lobisombre se acercaba. «¡Cállate!», la voz profunda de la bestia tronó en la biblioteca, llenando cada rincón con una amenaza palpable. El lobisombre levantó una mano enorme, como si quisiera aplastar a Vicente en su lugar. «No puedes romper el pacto, nadie lo ha hecho jamás». El miedo apretó el corazón de Vicente. ¿Qué opción tenía? Si fallaba, no solo él, sino todos los que había invocado quedarían atrapados para siempre en el oscuro abrazo de la criatura. Pero el sacrificio de voluntad era un acto de fuerza, no de debilidad, y así apretó el grimorio contra su pecho, decidido a continuar. «Te invoco, Ana, José, por todos aquellos que han sufrido». Su voz temblaba, pero el ardor en su interior aumentaba. Con cada nombre, las sombras también parecían retorcerse, a veces asustadas, a veces enfurecidas. Vicente podía sentir el tirón de sus almas, el anhelo de liberarse de la maldición. El lobisombre se detuvo por un momento, como si la invocación de Vicente lo hubiera debilitado. «No escuche sus llamadas, Vicente, son sombras del pasado, sombras que solo buscan devorarte». La voz resonante de la criatura buscaba penetrar en la mente de Vicente, y por un momento él vaciló. Pero luego se recordó a sí mismo, su familia, su historia. No podía dejar que todo se desvaneciera. «Clara, Eduardo», continuó Vicente, cada nombre resonando más fuerte, latiendo como su corazón. Las sombras comenzaron a girar en torno a él, formando una especie de círculo. Vicente sintió como una luz tenue brotaba desde el centro, un atisbo de esperanza, como un faro en la tormenta de su desesperación. Pero en ese preciso instante, la risa del lobisombre se alzó como un trueno. «Inútil, ellos son parte de mí. ¿No ves que solo estás alimentando a la oscuridad?». Vicente sintió el miedo colapsar, invadiendo cada rincón de su ser. Aún así, se aferró al grimorio. Grimorio con más fuerza. Necesitaba resistir. Debía desafiar la tentación de claudicar. Con el temor ahogándole, susurró casi para sí mismo. «No me rendiré, no permitiré que todo se apague». Fue un giro de luces, porque entonces escuchó un susurro entre las sombras, un eco familiar que parecía responder a su llamada. Los nombres comenzaron a mezclarse, resonando juntos en una melodía casi mágica. Vicente sintió cómo su ánimo se levantaba, como si las almas invocadas también lucharan por salir de su prisión. Sin embargo, su temeridad no pasó desapercibida por el lobisomen, quien se abalanzó sobre Vicente, una sombra oscura contra la luz creciente de las memorias. Cuando la bestia estuvo a punto de atraparlo, un estallido de luz iluminó la habitación, llenando el espacio con un brillo puro. Vicente apenas tuvo tiempo de cerrar los ojos ante la intensidad. Cuando los abrió, se encontró en un paisaje que lo dejó paralizado. La facenda ofrecía una vista resplandeciente. El gris mortecino de momentos recientes pasó a convertirse en colores vibrantes.
A su alrededor, sombras comenzaron a adquirir forma, como visiones de sus ancestros, ofreciéndole apoyo. Pero el lobisomem no se había ido, era más fuerte que nunca, la furia y el odio emanando de él como un aura oscura. Fue ahí que Vicente entendió que la batalla no había hecho más que comenzar. Ahora se venía el verdadero sacrificio. Para romper la maldición, tendría que enfrentarse no solo al lobisomem, sino también a sus propios miedos. ¿Tendría la valentía necesaria para hacerlo? La promesa de la redención brillaba frente a él, pero la oscuridad no se rendiría fácilmente. La luz que había invocado empezaba a desvanecerse, y mientras Vicente se preparaba para el enfrentamiento definitivo, el grito de la criatura resonó en su alma. El terror estaba lejos de terminar. Vicente sentía cómo su corazón latía desbocado, resonando con cada pulsación de la luz que se había vuelto su refugio. Su vista se fijó en las formas fluidas de sus ancestros, aquellos que habían compartido su sangre, ahora parecían disolverse en la brillantez del momento. Pero la sombra del lobisomem continuaba sobre él, un peso feroz que lo amenazaba con un abrazo mortal. «No te aferres a ellos, Vicente», susurró una voz que lo hizo estremecer. Era el lobisomem, aún en la penumbra, pero su forma dejó vislumbrar la monstruosidad y la tristeza de lo perdido. «No entiendes que ellos son parte de este tormento. Te llevaré a donde perteneces». Vicente apretó el grimorio, sintiendo cómo las páginas temblaban en su mano. Aún no había terminado. «No, yo estoy aquí para liberarlos», respondió con voz firme, pero cada palabra era una lucha. Aún así, comenzó a recordar los rostros, la risa, los cantos en las fiestas familiares. ¿Cómo podía rendirse ante la desesperanza? Las sombras giraron a su alrededor, una danza de recuerdos y almas en pena que se unieron a su llamado. «No puede ser, no te dejaré», rugió la bestia, sacudiéndose como si el mismo aire temiera su furia. Vicente sintió el viento helado azotarle el rostro, sumergiéndolo en un terror profundo, una verdadera batalla entre la luz y la oscuridad. Las sombras de sus ancestros comenzaron a brillar con más intensidad, agrupándose en torno a Vicente. «Estamos contigo», resonaron sus voces, una poderosa sinfonía que desafió al lobisombre. Vicente sintió el calor en su pecho resurgir en un torbellino de determinación. Una oleada de coraje lo invadió y no titubeó. «Te invoco, espíritus de mis antepasados, uníos contra este ser maldito». Las palabras brotaron de él como un grito desesperado, un rayo en medio de la tormenta. El lobisombre aulló, un sonido desgarrador que parecía rasgar el tejido mismo de la realidad a su alrededor. Vicente sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Lo que antes era el cálido resplandor se volvió frío y opaco. «Tu sacrificio será en vano», rugió la bestia, y el eco de su voz resonó con la fuerza de un terremoto. Las sombras se retorcieron, buscando aferrarse a Vicente, como si quisieran protegerlo, pero la oscuridad también luchaba. Pequeñas fisuras aparecieron en el aire, abriendo un espacio al terror que acechaba fuera del rayo de luz. Vicente apretó los dientes mientras sus pies comenzaban a deslizarse hacia esa oscuridad devoradora. «No, no puedo irme», gritó, estirando sus manos hacia sus ancestros. «Confía en nosotros, combátelo», le respondieron, como una corriente de aliento que lo empujaba hacia adelante. Vicente sabía que solo tenía una oportunidad, un momento crucial en el que debía darlo todo. Hizo un alto profundo, la imagen de su familia llena de vida iluminó su mente. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ellos. Sin pensarlo dos veces, Vicente levantó el grimorio hacia el lobisombre. «En nombre de los que han sufrido, en nombre de la esperanza, yo te rechazo». Con esas palabras, un destello estalló del grimorio. La explosión de luz fue tan intensa que Vicente apenas pudo mantener los ojos abiertos. Sintió que una energía palpitante lo atraviesa, una fuerza generada por todos aquellos cuyos nombres había convocado. Pero al instante siguiente, todo se oscureció. Vicente miró a su alrededor, se dio cuenta de que había caído, como si una marea oscura lo hubiera atrapado.
El silencio era aterrador y un escalofrío invasivo atravesó su cuerpo. No podía ver nada. El aire estaba cargado de una neblina que lo envolvía, amenazando con asfixiarlo. En medio de esa oscuridad, una risa burlona volvió a resonar, pero esta vez más cercana, más personal. «Bienvenido, Vicente. Aquí en mi reino no hay redención, solo dolor». La broma macabra del lobisombre atravesó la niebla. «Tú serás parte de nosotros, tú también cederás». Vicente palpitaba de miedo. La batalla no había terminado. Había cruzado un umbral del que tal vez nunca regresaría. ¿Acaso el verdadero sacrificio lo esperaría del otro lado? La neblina empezó a despejarse, y ante él se alzaron imágenes de un pasado añorado, pero eran distorsionadas, retorcidas por las sombras. Vicente sintió un grito sereno en su corazón, aunque sabía que la salida no sería fácil. Frente a él, un nuevo desafío aguardaba, envuelto en oscuridad. ¿Era el final de su lucha o el inicio de una condena eterna? Vicente sintió que el aire se comprimía a su alrededor. Maldiciones y susurros llenos de desesperación llamaban su atención. Allí, en la penumbra, las visiones de su pasado se tornaban cada vez más sombrías. Cada imagen representaba a aquellos que habían sufrido en la facenda, y el dolor de sus almas clamaba por su liberación. Sintió una mezcla de pánico e ira brotar en su interior. Era el momento, tenía que decidir. Con un esfuerzo titánico, Vicente levantó su voz. «No seré otra sombra, soy su descendiente y no me someteré a ti». Los ecos de su grito reverberaron entre los árboles y en el vasto vacío que lo rodeaba. Sintió cómo la luz del grimorio palpitaba, sus páginas reverberando con la fuerza de las memorias ancestrales que invocaban su nombre. El lobisombre, en su forma monstruosa, se abalanzó hacia él, pero algo había cambiado. La energía que había comenzado a despertar con su invocación lo envolvió, actuando como un escudo sagrado a su alrededor. «Sus almas están conmigo», gritó, y al pronunciar esas palabras, las sombras que se sentían perdidas comenzaron a manifestarse, solidificándose entre el mal y la luz. Los rostros de sus ancestros emergieron, cada uno con una expresión de determinación y aliento renovado. Vicente comprendió que no estaba solo. «Juntos romperemos el ciclo». Las voces se unieron en un coro liberador, una sinfonía de coraje que resonó con cada latido de su corazón. La criatura, sorprendida por el poder de la unión, se detuvo en seco, como si una invisible barrera se hubiera levantado entre ellos. «¿Qué es esto? ¿Cómo han vuelto a mí?», rugió, su voz temblando con cada palabra literalmente desgarradora. Las almas, unidas por la fuerza del sacrificio, encararon al lobisombre. Vicente sintió que el corazón le palpitaba con fuerza. «Este es el final de tu reinado de terror. Tu hambre se saciará, pero no con sangre, no con la mía ni con la de ellos. Hoy ejerceremos el verdadero sacrificio, el sacrificio de la esperanza». Entonces las voces ancestrales llenaron la noche con un resplandor brillante. Vicente, confiando en ellos, levantó el grimorio en alto. La luz brotó de su interior, bañando el entorno con una calidez que limpiaba la oscuridad. El lobisombre aulló, luchando contra lo inevitable, y su forma comenzó a debilitarse, desvaneciéndose poco a poco mientras susurros de tormento se evaporaban en el aire. «No, no pueden hacer esto», gritó la criatura con desesperación. «Estás más atado a nosotros de lo que crees», respondió Vicente, su voz ahora serena pero firme. «Cada vida que has devorado, cada alma que has atrapado en tus garras, vendrá en nuestra ayuda. Esta vez nosotros somos fuertes, y tu sombra no tiene poder sobre nuestras verdades». Con un último aullido lleno de vulnerabilidad, el lobisombre se desgajó en un torbellino de sombras que se disiparon en el aire, cayendo al suelo como cenizas. La noche se calmó de golpe. El ecosistema silbante de dolor se transformó en un susurro de alivio. Vicente respiró hondo, sintiendo la paz a su alrededor.
Frente a él, las sombras de sus ancestros sonrieron, asentando en silencio, un acto de amor eterno, mientras gradualmente se desvanecían en un resplandor de luz. «Gracias, Vicente», dijo una voz melódica, como un canto arrullador en sus oídos. «Hemos encontrado nuestra libertad a través de ti». Con la carga de su familia finalmente liberada, Vicente se sintió liviano. La facenda, en toda su forma deteriorada, comenzó a transformarse. Los colores vibrantes brotaron del suelo y las paredes de la cabaña. Los murmullos de la oscuridad se desvanecieron. La historia del terror se convirtió en un legado de redención. Al salir de la biblioteca, Vicente miró hacia su hogar, sintiendo el aire limpio, lleno de promesas. Había enfrentado sus peores temores y había surgido victorioso. Desde esa noche, las historias en la taberna cambiarían. Las leyendas del lobisombre se convertirían en relatos de redención y coraje, recordatorios de que la luz siempre podría vencer a la oscuridad. Vicente supo que su vida había cambiado para siempre. Era un nuevo comienzo, y aunque la memoria de la facenda viviera en él, ya no sentiría el miedo que antes había dominado su vida. Al momento de alejarse, sintió la energía vital de su familia acompañándolo, un vínculo irrompible que lo alentaba a seguir adelante, sin importar lo que le esperara en el futuro. Era hora de cerrar ese capítulo y abrazar el nuevo. No te vayas sin hacer algo ahora mismo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas solo para ti. Dale al botón de like ahora mismo para ayudar a que este contenido llegue a más personas. No esperes ni un segundo más. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. Tu apoyo es crucial y solo los verdaderos fans lo entienden.